Buenas noches a todas, a todos. Hace unos días íbamos a hacer esta presentación en Facebook Live sobre el documento que presenté esta semana, que se llama Nuevo Pacto de Bienestar para Puebla. Es un planteamiento que tiene que ver con una serie de propuestas muy en línea con lo que estamos viviendo pues, en materia de la pandemia, la parte de salud pública, la parte de economía, en fin, varias cosas, y con algunos planteamientos también de más largo plazo. Sin embargo, hace unos días tuvimos algunos problemas técnicos, ya no fue posible que nos pudiéramos enlazar. El día de hoy aquí estamos justamente para que yo les pueda platicar un poco de esta presentación. El documento más amplio está en mi página de internet, es www.fernandomanzanilla.com.mx. Si arrancamos, por favor. Esta misma presentación que van a ver acá, la vamos a tener también, les voy a pedir que la podamos subir a la página de internet, también la pueden ustedes ahí revisar o la pueden bajar e imprimir lo que ustedes consideren. Siguiente. Primero, bueno, pues la sociedad poblana se encuentra polarizada, dividida, y el tejido social se encuentra erosionado. Esa es la realidad que vivimos hoy. Llevamos ya un rato, quizá a partir del año 2010, donde se pensó que podemos tener un cambio de régimen, lo que digamos, algunos llaman una verdadera transición política, una transición hacia un régimen mucho más democrático. Ustedes recordarán, en 2010 fue la campaña de la coalición Compromiso por Puebla, que derrotó por primera vez al régimen priista, bueno, pues que llevaba décadas gobernando el Estado, como había gobernado, bueno, pues prácticamente, no prácticamente, todos los estados del país. Entonces, esa fue una oportunidad, finalmente se da el cambio de gobierno, pero eso no implicó necesariamente un cambio realmente en el régimen político. Las cosas han seguido funcionando más o menos de manera similar desde entonces. ¿Qué sí tenemos? Bueno, pues que en esta época, digamos, de menos ya de una década, por ahí del 2004, tenemos un impacto importante ya en materia de delincuencia que no habíamos tenido antes, donde empiezan ya a subir los índices delictivos. Es un fenómeno que se vive en el país, pero desde luego en Puebla también se empieza a descomponer la seguridad pública. Y bueno, pues esa es un poco la realidad que vivimos ahora. Y bueno, siguiente página, junto con eso, después de los lamentables hechos que se vienen en diciembre del 2018, viene un proceso de nuevas elecciones para el año 2019 y hay un nuevo gobierno que trae esperanzas de una reconciliación. Sin embargo, bueno, pues este nuevo gobierno, que es el gobierno en turno en el Estado, al poco tiempo tiene que empezar a lidiar con las consecuencias del COVID, consecuencias en materia de salud pública y consecuencias también en materia económica. En materia de salud pública tenemos en el Estado, bueno, ya más de 20,000 contagiados, cerca de 2,500 fallecidos, es uno de los estados más afectados en el país. De hecho, en esta, digamos, la semana pasada, el municipio de Puebla fue el municipio, digamos, con mayor número de contagiados en el país. Después le seguí Iztapalapa y después algunos otros municipios. Pero bueno, hemos vivido una situación compleja en materia de salud pública y eso también se ha traducido en una contaminación o esa, digamos, condiciones adversas de salud pública han contagiado también la economía. Tenemos al menos unos 40,000 empleos formales perdidos en Puebla, una cifra mucho más alta, quizá 8, 9, 10 veces más alta de empleos informales, o sea, a lo mejor estamos hablando de los 300, 350,000, 400,000 empleos informales también que se han perdido. Cerca de 30% de las empresas no podrán volver a abrir y de acuerdo a los estimados de Coneval, un número de alrededor de 780,000 poblanos pasarán de clase media vulnerable a pobreza moderada a lo largo de esta pandemia. Siguiente diapositiva. Entonces, esto nos plantea dos grandes alternativas. La primera opción es lo que estamos viviendo, una crisis de salud pública que vaya generando más contagios, más fallecimientos. La crisis de salud pública no va a parar de la noche a la mañana, va a parar realmente hasta que tengamos una cura o una vacuna, va a parar realmente hasta que tengamos ya condiciones
digamos, ya de mucha más fortaleza en materia de salud. Y eso viene contaminando a la economía, donde se vienen perdiendo empleos y por lo tanto se vienen perdiendo ingresos. A su vez, es natural que en situaciones de estas eso impacte de manera negativa la seguridad. Es lógico que veamos conforme se vayan perdiendo más empleos, vaya habiendo mayores condiciones de desigualdad y de pobreza que vayan aumentando los índices delictivos y finalmente eso pudiera incluso provocar una crisis de gobernabilidad. Esa es una opción en la que estaríamos metidos, bueno, pues en un escenario de un círculo vicioso. La otra, y es a la que nosotros pues, más nos inclinamos, es que tomemos esta gran oportunidad que presenta la crisis para resetearnos. El Foro Económico Mundial ha hablado de la necesidad de que nos resetemos como personas, como organizaciones, como comunidades, como sociedad en general. Estamos viendo una crisis enorme, desde luego es la crisis más importante a lo mejor que se haya vivido en los últimos 100 años, en el último siglo. Me refiero a la que se haya vivido en Puebla, a la que se haya vivido en México, a la que se haya vivido en el planeta, pero eso también plantea una oportunidad de resetearnos y de construir algo nuevo. ¿Cómo? Construyéndolo a través de un pacto que nos incluya a todos. Por eso yo hablo de este pacto por Puebla. Adelante. Adelante. Esta nueva oportunidad es finalmente una oportunidad para reinventarnos, para corregir el rumbo e incluso para demostrar ciertas capacidades que podemos tener como Estado y convertirnos en ejemplo nacional. Pero para eso es necesario que se llegue a un diálogo, un proceso de diálogo, de plática, de análisis, de proponer, de escucharse entre los distintos actores económicos, sociales y políticos de todo el Estado. Me refiero, pues desde luego, a universidades, me refiero a sindicatos, me refiero a empresarios, me refiero desde luego a los tres niveles de gobierno, pero también me refiero a los medios de comunicación, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, me refiero a artistas, intelectuales, en fin, absolutamente, y ciudadanos comunes y corrientes que quieran ser parte de este diálogo para construir algo nuevo, para imaginar una posibilidad de algo mejor y construirlo en conjunto. La siguiente. El pacto lo planteo con 4 grandes coordenadas, 4 grandes ejes, que son, podríamos decir un poquito, bueno, pues lo que anima el pacto, el espíritu detrás del pacto. Por un lado está el concepto de bienestar, el bienestar objetivo, que es como nosotros conocemos pues, en muchas medidas estadísticas, pensemos del ingreso disponible, de desigualdad, ahí vienen datos, por ejemplo, de actividad económica, todos esos son datos de bienestar objetivo, pero también está el bienestar subjetivo, que es el que entendemos, el que percibimos y el que nos determina cuál es el grado o nivel de satisfacción de vida que tenemos. Es un poquito lo que a veces se ha llegado a denominar la felicidad. Y bueno, pues hay formas en las que se mide la felicidad, entre ellas una de las formas es justamente a través de encuestas en las que se va y se le pregunta a los ciudadanos una serie de temas, y por eso nosotros consideramos que un pacto de bienestar para Puebla debe de tener como ejes principales o como una de sus coordenadas el bienestar objetivo, pero también el bienestar subjetivo. Otro elemento es la solidaridad, el comportarnos con los demás como desearíamos que ellos se comportaran con nosotros. Creo que vamos, y algo que va a ser, digamos, producto de toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, es que vamos a vivir una realidad distinta que nos va a obligar seguramente a ser mucho más solidarios unos con otros y mucho menos individualistas. Hemos vivido en una sociedad muy individualista, vamos seguramente, tenemos la posibilidad de construir una sociedad menos individualista y mucho más solidaria. Otra de las coordenadas es la tecnología, el utilizar estos beneficios que nos da la cuarta revolución industrial para construir justamente un futuro mucho más inclusivo. ¿Cómo? A través precisamente de la tecnología. Y el cuarto elemento o coordenada es la sustentabilidad o sostenibilidad, también como le dicen algunos, y es pues el que seamos mucho más responsables y mucho más conscientes del uso de los recursos naturales y pensemos no solo en nosotros, sino pensemos en las generaciones futuras. Estos son los 4 grandes
pues no son los ejes, son finalmente las 4 grandes coordenadas sobre las cuales estamos planteando este pacto de bienestar para toda la siguiente. A su vez hay 4 ejes que nosotros estamos planteando. Aquí vienen resumidos, es el eje de la recuperación económica, el eje de la salud pública, el eje del regreso a la normalidad, donde vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos para este regreso que estamos teniendo a lo que llaman esta nueva normalidad, y finalmente, por la importancia que tiene, lo decíamos desde un principio, el asunto de la seguridad y de la protección de la ciudadanía, una serie de propuestas y consideraciones en materia justamente de protección ciudadana. Estos son los 4 ejes del pacto y vamos a ir desglosando cada uno de ellos adelante. El primero de ellos es la recuperación económica. A su vez, este tema lo dividimos en 3 grandes subtemas o subejes. El combate a la pobreza, la recuperación de empleos y la base del modelo de economía social. En cuanto al primer tema, que es el combate a la pobreza, hay varias propuestas que estamos haciendo, pero principalmente hay 4 que yo quisiera destacar. Primero está el tema del salario vital de emergencia. Este asunto ya lo he tratado yo en distintos momentos, incluso en la Cámara de Diputados tenemos ya un grupo de estudio donde estamos analizando la posibilidad de tener un salario vital de emergencia que ayudaría, por un lado, a aquellos que perdieron el empleo y segundo, a aquellos que a lo mejor necesitan, gran parte, digamos, de los que necesitarían tener un ingreso temporal para poder quedarse en casa, digamos, si fuese necesario tener más meses de contingencia donde la gente se quede en casa justamente para minimizar los contagios. El segundo tema es que nadie se quede sin comer y es una propuesta que tiene que ver considerando que uno de los temas más afectados, uno de los grandes riesgos que vamos a tener es el asunto justamente de la falta de alimentación y por lo tanto los problemas de nutrición que vamos a estar viviendo. ¿Por qué? Porque mucha gente, hemos dicho, está perdiendo su empleo, por lo tanto está perdiendo su ingreso. Y en este tema considero que uno de los asuntos, y también lo he estado comentando en mis escritos, en las videocolumnas, es utilizar y hacer un acuerdo con el Banco de Alimentos, con los organismos empresariales, desde luego con todos los niveles de gobierno, para que podamos multiplicar el acceso a comida para que absolutamente nadie se quede sin comida. El tercer tema es continuidad de servicios, y este es un asunto también importante. Ahí hablo principalmente del tema de la energía eléctrica y del agua. Comisión Federal de Electricidad ha estado, estuvo cortando la energía eléctrica a aquellos que no pagaron su recibo de luz, su último recibo de luz. Ahora ya acordó la Comisión que no va a hacer cortes hasta que concluya la pandemia, pero necesitamos estar muy pendientes de que haya continuidad de servicios. Me refiero a electricidad, a agua, y desde luego con ambas compañías, con Comisión Federal de Electricidad y con la compañía de agua, que pueda haber la oportunidad de generar, pues si no con donaciones, porque no se pueda, ambas han estado, ambas empresas, digamos, están en desacuerdo con esa posibilidad, pero sí planes de pago para que la gente pueda ir pagando poco a poco y no se le corte el servicio. Y después un plan emergente de obra social donde hablo fundamentalmente de un gran programa de pisos firmes y algunas obras de servicios públicos. ¿Por qué? Porque esto en primer lugar nos genera trabajo y en segundo lugar abate desigualdades. En materia de recuperación de empleos hay 3 grandes temas que estoy proponiendo. Primero, un programa de empleo temporal. Justamente en una situación en la que se está perdiendo el empleo, lo importante es tener programas como se hacen en distintos momentos a lo largo de la historia, se han hecho en el mundo programas intensivos de mano de obra donde podamos ocupar a la gente, incluso muchos de ellos, algunos de ellos, en obras de infraestructura. En segundo lugar, una capacitación amplia para el empleo. Desde luego habrá algunos que sí puedan conseguir empleo, se tendrán que ir generando también nuevos empleos hacia adelante. Que tengamos una gran capacitación de la gente y el gobierno pudiera hacer un esfuerzo muy importante en capacitar a la gente para el empleo, incluso en oficios específicos. Y finalmente, como propuesta número 7 y la tercera en este tema
de recuperar empleos, las jornadas estatales para la formalización del empleo, que demos incentivos para que los empleos que se vayan creando sean empleos formales. En tercer lugar está lo que llamamos esta base del modelo de economía social, y ahí hablamos fundamentalmente de dos cosas. Una reactivación sectorial, es decir, que identifiquemos cuáles son las principales cadenas productivas en el Estado y que en función de eso vayamos iniciando la apertura de esos sectores. Yo he hablado un poquito aquí como de vacunar estos sectores y las cadenas productivas que los acompañan. Un gran ejemplo que tenemos de eso es el caso de Amazon en Estados Unidos, que está utilizando todas las utilidades que tuvo el año pasado para invertirlas en este año y vacunar absolutamente a toda la empresa y a todas las cadenas productivas de la empresa. Tenemos que pensar en que la reactivación sectorial sea un poquito siguiendo esa lógica. Y finalmente, infraestructura para la atracción de inversión. He comentado yo mucho lo importante que será traer inversión. No va a haber muchos recursos, la recaudación va a bajar, el consumo va a bajar porque finalmente hay menos empleo y menos ingreso. Y entonces la única forma en la que vamos a tener forma de tener recursos es si somos agresivos en tratar de generar la atracción de inversión extranjera aquí en México y desde luego en particular aquí en Puebla. Yo he dicho que uno de los únicos países, si no es quizá de los pocos países que tendrá posibilidades de invertir fuera y para el cual además somos estratégicos, es el caso de China. Necesitaríamos, y yo ya he estado planteando la necesidad de hacer un acuerdo comercial y de inversión de largo plazo con China, y creo que Puebla tendría que jugar un papel relevante en eso. Tendríamos que buscar activamente desde Puebla convertirnos en socios, en los socios más importantes de China aquí en México. Adelante. El segundo eje es el de salud pública, y lo divido en tres. Está la parte de lo que llamamos atención al COVID, está la parte de fortalecer el sector salud y está la parte de mejorar a la salud de la población. En términos de la atención al COVID, yo he hablado de fundamentalmente dos grandes temas. Primero, el uso generalizado del cubrebocas. Sabemos, está ampliamente probado, la Organización Mundial de la Salud hoy en día ya es muy clara al respecto. Los países que más utilizaron esto son los que han sido más exitosos en bajar los niveles de contagio. Estoy hablando de los países asiáticos. Un uso generalizado del cubrebocas. Veo con mucho beneplácito que cada vez más la gente en Puebla está utilizando el cubrebocas. Creo que eso es muy positivo. Hay muchos estudios donde se demuestra que si un porcentaje importante de la población, alrededor del 80%, utiliza el cubrebocas de manera adecuada y de manera activa, no es necesario, no sería necesario llegar en ningún momento a un proceso de confinamiento. Entonces, el uso generalizado del cubrebocas es importantísimo. Y en segundo lugar, un sistema estatal de prueba, rastreo y seguimiento COVID, y yo así le llamo. ¿Por qué? Porque los países que más han logrado de manera exitosa controlar la pandemia son aquellos que están haciendo pruebas masivas. Es imposible que identifiquemos a los contagiados, especialmente aquellos que no tienen síntomas, a los asintomáticos, si no hacemos pruebas masivas. Tenemos que hacer pruebas masivas, tenemos que rastrear después de identificar a los positivos también con su red de contactos, con todas aquellas gentes con las que han tenido contacto, y aislarlos en sus cuarentenas. En segundo lugar está el fortalecimiento del sector salud, y aquí hay dos propuestas en particular. Primero, requerimos tener un censo estatal de infraestructura hospitalaria en el Estado e identificar claramente para cada una de las unidades hospitalarias cuáles son las necesidades de inversión. El tema de la pandemia está dejando en evidencia, digamos, el sector salud que hay en el Estado, que hay en el país. Es un sector salud pues, muy deficiente. Además, pues, México no es el único país que está viviendo esto. O sea, nunca habíamos vivido una emergencia de esta naturaleza, y entonces estamos viendo pues, enormes deficiencias que hay que ir atendiendo, y por eso el tema de identificar las necesidades de inversión y hacer un plan multianual de mediano y largo plazo justamente para ir fortaleciendo nuestra infraestructura hospitalaria. Y en segundo lugar, el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud. Esto es muy, muy importante, y principalmente aquellos que están lidiando con pacientes COVID. Muchos de ellos incluso no tienen contratos, sus contratos, bueno, mejor dicho, tienen contratos, pero son contratos temporales,
no tienen entonces derecho a servicios de salud, no tienen derecho a ningún tipo de indemnización si llegaran a fallecer. Debemos de recordar un dato que es muy importante: alrededor del 20% de los infectados en el país, estamos hablando pues ya de más de 70,000 personas, son trabajadores del sector salud. Entonces, ese es un dato que es incluso el doble de alto de lo que es el dato en un país como Italia, donde mucho del personal de salud fue contagiado. En tercer lugar, tenemos este asunto de mejoramiento de la salud de la población. En México tenemos fundamentalmente dos problemas: el tema de la obesidad y de la diabetes, de la cual derivan toda otra serie de asuntos. Y estos temas, pues lo que nos genera también es que el mexicano pues esté en mayores riesgos de, digamos, en caso de contraer el COVID, de poder incluso llegar al fallecimiento en comparación con a lo mejor otros países en el mundo. Por eso es muy importante que vayamos activando estrategias que tendrán un impacto en el mediano y en el largo plazo, pero que hay que empezarlas ya. Hablo yo de un plan estatal de cultura física y nutrimental y también de la recuperación de espacios públicos y recreativos en todo el estado. Adelante. El tercer eje es el de regreso a la normalidad. Y aquí lo dividimos en tres asuntos: criterios para la reapertura económica, comunicación efectiva y liderazgo, y la nueva cultura COVID. En términos de los criterios regionalizados de reapertura, aquí cada vez más, y la Organización Panamericana de la Salud hacía ese énfasis durante esta semana, que los criterios tienen que ser ya mucho más criterios subnacionales, es decir, mucho más regionales. El determinar en qué momento y por qué se debe de empezar a aperturar una determinada región, pensemos como estado, pero también pensemos los municipios dentro de ese estado, tiene que ser a través de criterios que determinen cada una de las regiones. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que tengamos un semáforo homogéneo y accesible de amplio conocimiento de absolutamente todos, donde miramos, por un lado, el nivel de contagios y si estos van a la baja. Por otro lado, un levantamiento muestral que yo estoy proponiendo, como se hizo en España, donde podamos identificar realmente qué porcentaje de la población ha sido contagiada ya por el COVID, que nos va a dar un poco una idea de las microinmunidades que puede haber incluso regionalmente hablando. Y en tercer lugar, la capacidad hospitalaria. Con esos tres temas, definir con absoluta claridad un semáforo o distintos, digamos, niveles de semáforo, para que en conjunto con la iniciativa privada, en conjunto, digamos, con todos los sectores productivos, empecemos a tener criterios muy claros para definir cuándo y cómo estaríamos reaperturando. Incluso no tenemos que reaperturar todo el estado al mismo tiempo. Habrá ciertas regiones que pudieran aperturarse antes o a nivel municipal. Por eso estos semáforos se tienen que construir con ese nivel de detalle. En segundo lugar está el tema de comunicación efectiva y liderazgo. Lo que estamos viendo en todo el mundo es que los países más exitosos son aquellos donde ha habido una comunicación muy clara, donde se le ha concientizado a la gente de la gravedad que tiene este asunto y donde se les ha hecho partícipe con absoluta transparencia y diciendo toda la verdad de cuáles son los datos, cuáles son los números y qué es lo que estamos haciendo para salir adelante. Este es un problema de todos y entre todos tenemos que buscar una solución. Y finalmente, lo que llamamos nueva cultura COVID. Realmente esto va a ser pues algo con lo que vamos a tener que vivir al menos un año o año y medio más hasta que haya, repito, una cura o una vacuna, y por eso tenemos que tener, por un lado, las medidas básicas de higiene y prevención. Ahí se habla del tema de cubrebocas, el tema de la higiene constante en las manos, el tema de una sana distancia, pero también ya pues el que se va construyendo una cultura, como se construyó, por ejemplo, en materia de protección civil, después del gran sismo que tuvimos en el 85, una cultura de protección civil en México. Pues lo mismo vamos a tener que construir una cultura COVID de hoy hacia adelante. Tenemos que comunicar mucho cuáles son los impactos, los efectos y las acciones que podemos ir tomando todos para convivir en esta cultura COVID. La siguiente, por favor. Finalmente está el cuarto eje, que es de seguridad pública y protección ciudadana. Y recuerdo lo que comentaba al principio: en todos los casos en los que ha habido pérdida de empleos y por lo tanto de ingresos, en todas las crisis económicas que ha vivido
pues no solo este país, sino muchos países del mundo, pero pensemos en el caso de México, en todas ellas, estas mayores condiciones de desigualdad han detonado mayores niveles de inseguridad. Y por eso tenemos que poner como un eje, pensando en lo que viene hacia adelante, el fortalecer la seguridad pública y la protección ciudadana. Primero, aquí lo divido en tres temas: combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, reducir la incidencia delictiva y todo el tema que tiene que ver con protección civil. En materia de mujeres, ¿por qué? Porque, bueno, las denuncias han crecido muchísimo, incluso se habla que pues, en los primeros meses crecieron hasta un 300% las denuncias de violencia contra las mujeres. Entonces tenemos que tener, si antes teníamos ya un problema de violencia contra la mujer, hoy tenemos, digamos, que fortalecer mucho más todas las acciones de política pública y desde la sociedad para la protección de las mujeres. En segundo lugar está el reducir la incidencia delictiva, y aquí es un tema mucho más amplio, pero tenemos que hacer una estrategia especial, una estrategia mucho más fortalecida, tomando en cuenta mucho más la participación ciudadana en temas como puede ser el vecino vigilante, el taxista vigilante y muchas otras cosas que nos permitan pues, fortalecer mucho más las tareas de seguridad. Y en tercer lugar, el tema de protección civil. De este asunto también lo he venido tocando en las últimas semanas, porque en materia de protección civil necesitamos fortalecer mucho nuestros protocolos, tomando y considerando ya toda esta situación del COVID. Si tuviéramos, como hemos tenido, riesgos hidrometeorológicos, sismos, tenemos el tema del popo, bueno, incluso el tema de incendios, pero todo eso implica pues, que las condiciones de la población viven una disrupción, y pensemos que tuviéramos que movilizar una cantidad de población a una zona en específico por una situación, por el popo, por ejemplo, inundaciones muy fuertes. Bueno, tenemos ya los protocolos previstos en materia de protección civil considerando el asunto COVID. Esto lo digo porque en muchos países, uno de ellos, por ejemplo, Singapur, ha habido nuevos rebrotes a raíz de, del papel que han jugado en algunos casos, por ejemplo, de albergues, de estaciones migratorias, donde, bueno, las condiciones a veces son de hacinamiento y eso ha generado que los contagios se multipliquen mucho más. Entonces, necesitamos fortalecer nuestras políticas de protección civil considerando ahora esta nueva realidad del COVID. Esos son los 4 grandes ejes de la siguiente. Y esas son las 23 propuestas. Entonces, aquí tenemos en primer lugar el eje de recuperación económica, con toda una serie de propuestas que son 12. Luego tenemos la parte de salud pública, la parte de regreso a la normalidad y la parte de seguridad pública y protección ciudadana. Y tenemos, los circulitos hablan de las 4 coordenadas que vimos al principio. Recordemos la de sustentabilidad, la de tecnología, la de solidaridad y la de bienestar. Y aquí estamos ya contando cuáles de estas propuestas tienen que ver con cada una de estas 4 coordenadas. En fin, es un poquito el resumen de cómo se vería en términos gráficos, en términos, digamos, pues ahora sí que de una sola diapositiva, lo que es el concepto de este pacto de bienestar por COVID. La siguiente. Y bueno, pues esto lo estamos pues pensando, proponiendo, promoviendo. Todas estas son ideas para iniciar un diálogo, ideas para iniciar un debate, ideas para que mucha otra gente pueda aportar muchas más cosas de las que están aquí planteadas, pero en lo que nosotros llamamos un poquito este diálogo de Juntos, Puebla Avanza. El siguiente. Y estamos pensando y considerando que la forma de hacerlo tendría que ser a través de la construcción de un espacio de diálogo, que sería una especie de comisión, por eso lo llamamos una comisión estatal para la construcción del pacto de bienestar, donde tendría que haber una amplia representación de cada una de las regiones, de cada uno de los sectores, ya decía yo hace rato, de trabajadores, de empresarios, de iglesias, de sindicatos, de medios de comunicación, de los 3 niveles de gobierno, de universidades, de los poderes, de organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, pero que lo hiciéramos en una lógica mucho más democrática, digamos, en esta idea que decía la Organización Panamericana de la Salud, de que sean, digamos, la base de todas las regiones, que empiece, digamos, desde abajo,
desde las regiones para irla construyendo hacia arriba. Y por lo tanto, que al final tenga o se organice en 4 grandes subcomisiones, cada una para cada una de los 4 ejes que hablan: recuperación económica, salud pública, regreso a la normalidad y seguridad ciudadana. Entonces tendríamos una comisión constituida alrededor de 4 grandes ejes, eso es lo que yo estoy proponiendo, y integrada, pues como viene en esta parte de la derecha, por todo tipo de sectores, personalidades y personajes y ciudadanos en general que deseen participar. Esa sería la forma de hacer operativa, digamos, pues un proceso de diálogo que pudiera llevarnos a la construcción de un pacto, de este pacto de bienestar por Puebla que yo estoy planteando adelante. Y bueno, pues ya por último, esta ya es una diapositiva nada más de conclusión. Imaginemos justamente una Puebla, como pongo aquí, en la que haya prosperidad y progreso para todos. Si nos lo proponemos, juntos lograremos que Puebla avance. Aquí algunas ideas. El documento, es un documento pues más bien para discusión. Yo no estoy planteando que eso sea lo que haya que hacer, pero sí estoy planteando que mi responsabilidad hoy como diputado federal, en un momento tan crítico para México y para Puebla, tenemos todos aquellos que estamos en responsabilidades públicas, tenemos que ser muy proactivos, tenemos que proponer, y bueno, aquí hay una propuesta de 23, de 13 ejes, perdón, con 23 propuestas muy puntuales, que espero que sirvan para iniciar este gran proceso de diálogo que Puebla merece y que seguramente iremos teniendo en las próximas semanas y los próximos meses. El COVID no va a desaparecer, pudiera llegar a bajar porque se ha dicho que puede haber distintas olas, pero realmente no desaparecerá hasta que exista ya una cura y una vacuna entre nosotros que podamos aplicar de manera generalizada, y todavía para eso le resta un rato. Entonces, mientras llegamos a tener esa solución definitiva, tenemos que aprender a vivir con lo que hay y sobre eso construir una serie de acciones que nos permitan mejorar y aminorar los contagios y aminorar también el nivel de crecimiento. Les agradezco. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que la presentación estará en mi página de internet también, fernandomanzanilla.com.mx. Igualmente está ahí también el plan, el pacto de bienestar por Puebla, para que ustedes lo puedan leer, lo puedan comentar, y por favor mándenme todos sus comentarios. Mi intención, bueno, pues es abonar esta discusión. Ojalá esto sea de su interés. Muchas gracias y buenas noches.